Buenas tardes, bienvenidos a Estudios de la Identidad. Vamos a continuar con nuestro repaso, nuestra sesión de repaso. Habíamos quedado en ejemplos de propiedades emergentes, si me acuerdo bien. Sí. Porque ya habíamos hablado de la mente, es una propiedad del cerebro, etc. Ok. Tenemos aquí un ejemplo de una propiedad emergente, la fuerza de la gravedad. Es una propiedad emergente de la materia. Y en el diagrama lo que representa en el núcleo hay dos círculos, el círculo, o podemos pensar en ello mejor en dos esferas, un corte seccional. Y la esfera central representa la materia, cualquier cantidad de materia. Y alrededor de esa materia se manifiesta un campo gravitatorio. Toda unidad de materia, masa, tiene un campo gravitatorio, según el cual ejerce una fuerza de atracción con otra masa. Y aquí a la izquierda del diagrama tenemos esta ecuación. La fuerza de ese campo gravitatorio es igual a la constante G, que no es importante detallarla, simplemente es una constante que se ha derivado, multiplicado por el producto de las masas, dependiendo del sistema que usemos, kilos o libras pueden ser, pero el producto de las masas. Si estamos en el sistema MKS, metro, kilo, segundo, si estuviéramos en el sistema cegesimal, que es centímetro, gramo, segundo, pues las masas se medirían en gramos, dividido por el cuadrado de la distancia que los separa al centro de gravedad de esas masas. Entonces, si tenemos una masa así, de este tamaño, pues un punto se mide la distancia a un punto que representa el centro gravitatorio, que es como si representa el punto que si toda la masa estuviera concentrada en un solo punto, ese es el punto. Entonces se mide la distancia entre los centros de gravedad de ambas masas, se multiplican las masas, su peso, su masa, dividido por el cuadrado de esa distancia y se multiplica por el constante gravitacional G, y ahí tenemos la fuerza de atracción de esas dos masas. La razón por la cual empleé la palabra o el término peso, el peso no es igual a masa, el peso es el resultado de esta fuerza que la Tierra, estamos aquí en la Tierra, ejerce sobre una masa, es el peso. Por eso las cosas caen, por eso los objetos caen, por la fuerza de atracción. Entonces, si lanzamos una pelota al aire, la pelota cae. ¿Por qué? La pelota cae porque la fuerza de la gravedad, la masa de la Tierra es tan grande que esa fuerza atrae y baja la pelota. De hecho, la pelota también ejerce una fuerza de atracción hacia la Tierra, pero su masa es tan pequeña que la Tierra ni se entera. Menos mal, porque si no, pues estaríamos saliendo de órbita cada vez que alguien deja algo caer. Pero, entonces sabemos cómo calcularlo, sabemos cómo se manifiesta estas fuerzas de la gravedad, lo hemos sabido durante siglos, desde siempre hemos sabido que las cosas caen si las soltamos. Antes pensábamos, tenemos teorías absurdas, místicas, religiosas, porque querían, el espíritu dentro de ellas quería volver a su punto de origen. Pero bueno, ya hemos madurado como especie, algunos. Y sabemos que hay una matemática, una representación matemática de este fenómeno, que es un fenómeno de la física, pero no sabemos cómo emerge. No sabemos exactamente qué aspecto de la materia causa este campo gravitatorio. No lo sabemos.
y pues el científico, el laboratorio, el instituto que descubra exactamente cómo surge eso, pues será más grande que Einstein. Pero por ahora no tenemos ni la más remota idea, francamente. Pero ahí está, una propiedad emergente. No sabemos cómo surge, pero sabemos que está ahí. Sabemos cómo se manifiesta, sabemos sus propiedades, etc. Entonces, similarmente, podemos pensar en que la mente es una propiedad emergente del cerebro, y aquí en este diagrama tenemos unas referencias a esa relación. Decimos, la mente emerge del cerebro, pero el cerebro, entonces aquí tenemos el diagrama, la mente surge del cerebro, pero el cerebro está en el cuerpo, como he mencionado. Entonces, por esta extensión, podemos comprender que la mente surge del cuerpo, que no es independiente. Podemos verlo de esa forma. Aunque sabemos que la mente surge directamente del tejido neuronal, pero ese tejido neuronal no es independiente totalmente del resto del cuerpo, es una parte del cuerpo. Y cómo está relacionado el cuerpo y el cerebro, pues a través, por ejemplo, del sistema circulatorio y el sistema nervioso periférico. Okay. Entonces se puede decir, por lo tanto, que la mente emerge del cuerpo. La vida, podemos pensar en la vida misma como una propiedad emergente de seres que llamamos vivos. ¿Cómo surge la vida de estos seres que tienen como base la química del carbón? No lo sabemos. No lo sabemos. Sabemos ciertas características y de esas cosas hablaremos más adelante en el programa que ocupará también este horario de ciencias. Hablaremos de lo que es la vida y las teorías de la vida, etc. Pero la vida en sí, podemos pensar que se trata de una propiedad emergente de los seres vivos, plantas, bacterias, mamíferos, reptiles, aves, etc., invertebrados, vertebrados. El área donde no se sabe si están vivos o no son los virus, pero ya también hablaremos de eso más adelante en otro programa. Pero es otro ejemplo de propiedades emergentes. Entonces, igual que con respecto al campo gravitatorio, no tenemos que recurrir a ideas esotéricas, ni espíritus, ni demonios, ni ángeles, ni almas, para llegar a comprender que, aunque no sepamos cómo surge, es una propiedad de esa materia, de cómo está organizada, quizás a nivel subatómico, algo intrínseco, pues debe ser algo intrínseco en la organización subatómica de la materia y causa ese campo. Pero de igual manera que sabemos que, aunque no lo entendamos, es cuestión de la física. Tenemos que aceptar que, aunque no entendamos cómo surge la mente o cómo surge la vida, es cuestión de la biología. No hay que recurrir a la religión. La vida es una propiedad emergente del cuerpo. Entonces podemos ver el ser vivo y la vida como acción, energía vital, como una propiedad que emerge de cómo están organizadas la estructura de las moléculas y la energía de estos seres vivos. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Por qué es importante reparar en esto? ¿Por qué creéis que es importante reparar en esta analogía entre mente-cerebro, cuerpo-vida y materia-campo gravitatorio?
Y podríamos haber usado imanes y campo magnético o corrientes en movimiento y campo eléctrico, etcétera, o claro, lo que es el campo electromagnético. Hay muchos ejemplos de las ciencias de propiedades emergentes, pero ¿por qué creéis que es importante? Para definir la identidad de una persona es muy importante tener en cuenta qué premisas toma con respecto a su origen y entenderse, en este caso, como humanos y como seres vivos. Tenemos mente y tenemos vida. ¿De dónde surge eso? Y son características biológicas, puramente biológicas. No tenemos que recurrir en absoluto a conceptos religiosos, ni místicos, ni entre comillas, espirituales, puramente biológicos. Porque si recurren a explicaciones sobrenaturales, se deforma su identidad. Bueno, ya estamos cambiando de paradigma por completo. Ya estamos cambiando de paradigma por completo. O sea, aquí estamos tratando de llegar a una comprensión de lo que significa la identidad misión desde el punto de vista de Mamba. Entonces tenemos que definir los términos y las bases de esta perspectiva. Tenemos que definir cuidadosamente los términos, tenemos que definir nuestros argumentos, las premisas, los axiomas, en los cuales basamos nuestros argumentos y las conclusiones. Entonces es muy diferente la perspectiva religiosa, según la cual la vida o la mente es el resultado de un fenómeno sobrenatural, lo cual nos abre, nos cambia la dirección por completo, nos cambia la respuesta a qué somos, porque el quién somos parte de qué somos. La identidad tiene que ver con quién somos, pero se fundamenta primero en la respuesta a la pregunta ¿qué somos? Si somos seres biológicos, el resultado de una evolución biológica, el resultado de una adaptación al planeta. ¿Okay? Entonces, el quiénes somos y lo que representamos, nuestra identidad, misión, hablaremos de eso en mucho más detalle, pero ahora estamos estableciendo las bases, va a estar limitado entre algo que transcurre, que toma importancia y significado entre nuestro nacimiento y la muerte. Cierra el portal por completo a dimensiones o seres, o la importancia de dimensiones o seres sobrenaturales. Se acabó. Si por lo contrario abrimos la puerta a explicaciones sobrenaturales en cuanto a cómo emerge la vida o la mente, entonces el quiénes somos, ya abre a posibilidades de entes que tienen una relación con seres, relaciones y responsabilidades con seres sobrenaturales. ¿Sí? Si los seres naturales, si no existen en tu paradigma, entonces los seres con los cuales tú puedes entrar en relaciones y con los cuales puedes tener responsabilidades van a ser seres vivos, particularmente seres humanos. Si por lo contrario abres o ves la respuesta a qué soy en términos de el resultado de las acciones de un ser sobrenatural, ahora de pronto tus responsabilidades, el significado de tu vida, tu misión, ahora de pronto encuentra responsabilidades primordialmente con ese ser o esos seres sobrenaturales. Y la dirección completa del significado de tu vida toma otro rumbo.
Entonces, por eso es tan importante a este punto, a este nivel, dejar eso clarísimo. Porque son argumentos que los religiosos emplean para fundamentar su ideología. Porque estamos, para Mamba, que es una estrategia existencial, la identidad, misión, es nuclear. Es el núcleo en torno al cual todo lo demás gira. Y también es cierto para, por ejemplo, la religión cristiana. Si no fuéramos seres, desde su punto de vista, hechos en imagen y semejanza a Dios, pues no tendríamos esas mismas responsabilidades, las cuales se nos atribuye o se nos impone con Dios. Si decimos, no tenemos, nada es sobrenatural, nos toca ni nos concierne. Nos toca lo natural, nos concierne lo natural. El rumbo de nuestra identidad es muy diferente. ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios? Me parece casi mágico lo que pudiera decir, lo que es una propiedad emergente, ¿no, Choa? Como la conciencia, si metemos el tema de la conciencia en lo que viene siendo la mente, se da con esa interrelación de actividad neuronal. Pero como se comentó en alguna ocasión, yo esto lo comentaba, una neurona no tiene conciencia por sí misma, ¿no? No. Solamente la mezcla entre toda esa interrelación entre neuronas genera una conciencia que viene a ser una propiedad emergente, pero por sí sola una neurona no es consciente de que es una neurona, ¿no? Es un tema fascinante, sí, pero no te lleva a ninguna parte. Sí, te lo digo como alguien cursado en ciencias cognitivas, filosofía de la mente, y de hecho tengo un artículo que debería traducir algún día a castellano acerca de este estudio de la mente consciente y las vueltas que da, porque simplemente ni siquiera se puede llegar a una definición. Sí. Entonces, y esa iba a ser mi pregunta, yo ya me la está contestando, ¿no? Como el no tener ciencia cierta, cómo surge la causas y demás, y uno puede vivir con ello. Por eso saco la analogía con el campo gravitatorio. No sabemos cómo surge, es ubicuo, pero no vemos a Newton, por ejemplo, perdiendo el sueño acerca de ello. No le impidió desarrollar las teorías que son fundamentales para la física clásica. Ya, aunque no sepamos cómo surge, podemos enviar cohetes y seres humanos a la Luna, hasta robots a Marte, etcétera, etcétera. No tenemos problemas porque hemos descubierto sus propiedades, aunque no sepamos cómo surge. Entonces, en mi artículo que revisó y resumió en esa fecha, en esa época, casi todas las perspectivas diferentes de escuelas filosóficas e incluso religiosas en términos a la mente consciente, concluye lo mejor que podemos es simplemente concordar en que la tenemos y buscar las propiedades y para qué sirve, cómo se comporta, para qué sirve, sobre todo el punto de vista pragmático. ¿Para qué sirve y cómo podemos desarrollar metodologías para sacarle mayor provecho? Igual que la fuerza de la gravedad o el campo electromagnético, tampoco sabemos cómo surgen, pero eso no impidió a Maxwell que sacara todas sus ecuaciones e integrara, hiciera sus propios descubrimientos e integrara investigaciones de otros en cuanto a las propiedades de los campos electromagnéticos. No le impidió en absoluto. Entonces tenemos que tomar la misma perspectiva, la misma actitud. No lo sabemos, los médicos no saben cómo surge la vida, pero si esperaran a salvarte la vida, a
resolver ese problema, la medicina no hubiera dado un paso jamás. Que alguien se está ahogando, espérate, antes de rescatarte tengo que saber cómo surge la vida. No, sabemos cuáles son las propiedades saludables de un cuerpo, cuáles son las propiedades patológicas, etcétera, etcétera. Desarrollamos todo ese campo de la medicina sin saber cómo surge la vida. El estudio de la vida, la biología, ha progresado enormemente sin saber cómo surge. Entonces, ya sé, la cuestión de la mente sobre todo es algo quisquilloso porque se presta a toda esta esoteria religiosa, fanática, pero tenemos que ser más pragmáticos, ¿sí? Eso último que mencionó es lo que iba a decir sobre que tiene que existir algún tipo de filtro pragmático para nuestras investigaciones, actitudes, para no perder el tiempo con cosas que no vamos a resolver. Si os acordáis, no sé si fue en la parte anterior que hemos repasado o más adelante, pero uno de los aspectos más importantes que tenemos que desarrollar los seres humanos es el poner un alto a nuestras capacidades imaginarias. Esta capacidad de imaginar es muy útil, pero se puede convertir también en una gran pérdida de tiempo. Debe ser gobernado sobre lo comentado, ¿no? Sí, exactamente. Entonces tenemos que discernir entre lo cognoscible, o sea, lo que se puede conocer, y lo incognoscible, lo que no se puede conocer. Eso no significa que jamás se pueda conocer cómo surge la vida del tejido biológico, ni cómo surge la mente consciente del tejido neuronal, ni cómo surge el campo gravitatorio de la materia, etcétera, etcétera, etcétera. No significa eso, pero hay muchas cosas que nos quedan por descubrir en cuanto a cómo funciona, cuáles son sus propiedades, cómo sacar mejor provecho de ello, etcétera, etcétera, antes de tener que invertir energías y recursos en buscar respuestas a preguntas que estamos muy muy lejos de encontrar, y quizás es posible que no tengan respuesta, es posible, pero definitivamente tenemos que tomar una actitud algo pragmática a veces. Yo la tomé, por ejemplo, cuando estaba estudiando chamanismo, desde el punto de vista antropológico primero, y luego quise estudiarlo desde el punto de vista neurocognitivo, y ya sabéis que para lograrlo tuve que echarme toda una licenciatura en ciencias y química orgánica y fisiología, toda la materia para medicina anterior a, y matemáticas, todo para cambiar cambio radical de disciplina, de literatura a neurociencias cognitivas. Y llegó un momento en que me di cuenta que podía gastarme 20 vidas tratando de resolver ciertos problemas pequeños que quedaban, y seguramente no los iba a resolver, o podía llegar a un modelo que explicara el 90 y tantos % del fenómeno, y eso sí lo logré, en términos el chamanismo, en términos de la imaginación relacionado con la hipnosis, etcétera, etcétera, que fue la base de mis investigaciones de posgrado en neurociencias cognitivas. Pero hay algunos aspectos que y cuestionables, si siquiera existen, fenómenos si siquiera existen, pero que podía haberme tirado 20 vidas y todavía no resolver el problema. Entonces uno tiene que a veces saber hasta dónde puede llegar con sus ambiciones, y no es que yo me falle en el campo de la ambición, soy bastante ambicioso, pero hay un punto en el cual la ambición se convierte en estupidez y hay que quedarse a lado de ese punto. Ok, entonces
entendemos por qué es tan importante establecer nuestra perspectiva al respecto. Alguien podría muy bien diferir. Los religiosos difieren. Pues allá ellos. Escriban sus propios libros, en sus propios cursos. Ok, entonces hemos hablado de relaciones de la mente con el resto del cuerpo, pues los hemos mencionado. La mente surge del cerebro, el cerebro está conectado con el cuerpo, la vida también surge del cuerpo, y vemos que la mente, a través de su relación con el cerebro, afecta directamente la vida. Es un punto quizás un poco tangencial, pero es un punto importante desde la perspectiva que incluso cómo entendemos la relación entre la mente y el cuerpo va a afectar la vida, quizás no tanto en términos, si lo entendemos en términos de la salubridad de la misma, pero sí en términos de la dirección de la misma. ¿Qué haces con tu vida? Va a quedar tremendamente afectado por cómo defines la mente, o cuál es la relación que tú atribuyes entre la mente y el cuerpo. Lo hemos mencionado. Si la mente es algo para uno que puede separarse del cuerpo y existir independiente del cuerpo, entonces estás tomando una posición netamente religiosa según la cual el cuerpo es un lastre para la mente. ¿Por qué? Porque establece una equivalencia entre mente y alma. Y el propósito de la religión es de purificar el alma, porque es lo inmortal, y despreciar el cuerpo. De ahí que los pecados capitales, gula, lujuria, todas esas cosas, pues cualquier cosa cualquier actividad que se centre en los placeres del cuerpo son pecaminosos. ¿Por qué? Porque te detrae de la importancia del alma. Entonces, es un punto, como dije, quizás tangencial, pero quizás no. ¿Preguntas, comentarios acerca de eso? De lo anterior, aquí del diagrama. Pues nada más la relación, Choy, de cómo pues en la mente está la respuesta para cambiar la vida, ¿no? O sea, cómo pues sí, se trabaja ahí y tus condiciones pueden cambiar radicalmente, ¿no? Porque hay una relación directa, pues es por lógica, pues. Incluso, pero sí, exacto, pero incluso cómo defines la mente va a cambiar tu vida. O sea, cómo interpretas la mente, cuál es tu modelo de la mente, va a cambiar tu vida. O mejor dicho, tu vida va a estar condicionada en buena parte por cuál es el modelo de la mente que adoptas. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Entonces, vemos la esencia del ser humano se manifiesta en una mente. Es como experimentamos, interpretamos nuestra esencia, ¿okay? Las actividades a través de las actividades de nuestras neuronas, que existen en un cuerpo material y en una acción vital, en constante interacción dinámica. Tenemos lo que es la materia, la mente y la vida, esa acción vital. Esos tres podemos verlo desde el punto de vista. Tenemos vida, propiedad emergente del cuerpo, tenemos el cuerpo, esa materia, y tenemos la mente, indirectamente también una propiedad emergente del cuerpo, específicamente del cerebro. Y podemos ver pues todo el transcurso de nuestra existencia en términos de una estrategia, buena o mala, quizás ausencia de una estrategia, en términos de la interacción de estos tres factores, acción vital o vida, materia,
corporal y mente. ¿Se entiende? Sí, claro. Diferente, raro. Profundizando más en ese aspecto de cómo todo está relacionado y cómo todo comienza en la mente. Por decirlo. Pues es que aquí O comienza en el cuerpo. o comienza la vida. Por eso es un círculo. No tiene comienzo. No tiene comienzo. Todo está interrelacionado. Cómo trates tu cuerpo, o sea, lo que comes, por ejemplo, va a afectar tu mente y va a afectar tu acción vital. El ejercicio que hagas, o sea, ahora pues es difícil. Ejercicio, ¿dónde termina el concepto de acción vital y dónde empieza el cuerpo? Pues no puedes separarlo, pero va a afectar tu mente, mens sana in corpore sano, ¿verdad? Entonces, son tres componentes totalmente interrelacionados que no se pueden separar. Es una forma de ver al ser humano, es una forma de interpretar lo que significa ser humano. Y claro, el propósito también de ser humano es tener bebés. Entonces, podemos decir que estamos yendo al núcleo de dónde comienza son modelos. Y los modelos no son la realidad, pero nos permiten considerar y pensar en la realidad. Son conceptos, se pueden convertir en conceptos. O sea, de pronto podemos tomar este modelo y hablar de ese modelo, concebir este modelo, darle vueltas, discutirlo, ¿okay? De una forma objetiva, pero no podemos hablar de la vida, el cuerpo, la mente, o la relación así, que son cosas abstractas. ¿Me explico? Con el modelo de algo abstracto y relaciones abstractas, el modelo nos permite una consideración objetiva de algo que de otra forma quedaría demasiado abstracto. ¿Okay? Modelos, paradigmas, esa palabra tan maravillosa. Sí, es un paradigma. Esto es un paradigma de lo que significa los aspectos tripartitos del ser humano. En este paradigma de lo que significa ser humano, no entra Dios, no entra un alma, no entra el demonio, no entra el cielo. ¿Sí? No entra en mi paradigma, no hay espacio en mi paradigma para eso. Mi paradigma no acepta. Dios trata de entrar en mi paradigma y el paradigma dice, no, usted no pasa, no entra. ¿Sí? Preguntas, ideas, comentarios. Pues está implícito en mente esquemas, patrones, ideologías. No es como comentario, pues está implícito ahí en esa parte, porque tiene mucho que ver con el aspecto tripartito, ¿no? El ser humano, pero está implícito ahí. Es una forma. Ahora, no me acuerdo si aquí expandí, pero podemos continuar. Entonces, mente o shin, cuerpo o materia, acción vital o energía, chi o ki. Y en el centro, espíritu. Espíritu es la mente y el cuerpo en acción. Mente y cuerpo en acción, es el espíritu. Acabamos con el cuerpo, ponemos un fin a la acción, desquiciamos la mente. ¿Dónde acaba el espíritu? Se acabó. Se acabó. O podemos verlo con una propiedad emergente ahora de la interacción de estas tres partes. ¿Sí? Y esto lo podemos desarrollar por nuestro modelo. Los químicos, por ejemplo, veremos cuando veamos
también la vida, pero en el programa de ciencias, que los químicos usan modelos de bolas con palitos muy interesantes. Veremos el modelo de la molécula de agua, y veremos qué es lo que tiene la molécula de agua en sus ángulos, de sus átomos, que son tan particular, que permite y facilita la vida. Si los ángulos fueran diferentes, entonces las propiedades electrostáticas de la molécula serían diferentes y la vida no podría existir. Pero eso solamente lo podemos considerar visualmente, conceptualmente, viendo el modelo. ¿Sí? Modelos, paradigmas son tremendamente importantes para nuestra interpretación y manejo de la realidad. Nosotros los seres humanos podemos construir modelos, y los modelos son indispensables para nuestro dominio de la realidad. Podemos dominar la realidad, podemos transformar la realidad debido a nuestra capacidad precisamente, no solamente de representación simbólica, sino de creación de modelos. Todo surge con la imaginación. ¿Sí? Claro, no sé si aquí así también un poco de una forma tangencial, con respecto a Mamba. ¿Cuál es el modelo del ser humano de Mamba? ¿En qué consiste? Tenéis aquí, por delante. ¿En qué consiste? Mind. Ok. Sí. Pues sí, pero las esferas. La mente consciente. Okay. La mente, con respecto a este modelo, sí, va bien. Mind and body in action. Aquí está. Mind, body in action. ¿Sí? Pero en Mamba tenemos un modelo que empleamos en realidad 6 esferas. La mente se divide en 2 esferas interdependientes, ¿no es verdad? Sí, Todas las esferas son independientes, pero sí, dividimos la mente en consciente e inconsciente. Sí, Entonces partimos del cuerpo, mente en 2, 3. Otra esfera. La esfera de... tierra. Tierra es el Sí, cuerpo. Sí. Cuerpo, mente inconsciente, mente consciente. La cuarta. La esfera del agua. La esfera del agua, ¿qué es? El contexto. El contexto, el ambiente. Porque ningún cuerpo existe en aislamiento. No existimos, ahí está el ambiente. ¿Okay? Y la quinta esfera, tradicionalmente, lo creemos es el Vacío. Sí, ¿cuál es el vacío? ¿Qué representa? El El Dhamma, la estrategia existencial. ¿Cómo armonizamos las otras 4 esferas? Pero luego está la sexta esfera. ¿Cuál es la sexta esfera? Raikashin, que es la energía. Constante e incesante. O sea, entonces, en términos de este modelo tripartito, ¿okay? Vemos una relación. Aquí en este modelo estamos hablando del ser humano, pero no consideramos el contexto. En realidad, el modelo de la mente, el modelo del ser humano de Mamba surge del modelo de biopsicosocial, de las disciplinas clínicas. O sea, el ser humano como un ente biológico, con una mente psicológica y social, ubicado socialmente. Tomamos la mente y la partimos en 2, consciente e inconsciente, tenemos las 4 esferas. El Dao, la quinta esfera, es la estrategia existencial que las guía, y luego la sexta es reconocimiento de la energía.
Sí. Porque a veces se dificulta entender que las cosas interactúan de manera interdependiente y no es una individual y otra individual. Pues por dos tradiciones en la formación ideológica del europeo. Porque el oriental no tiene este problema. El europeo, por una parte, o sea, hay dos tradiciones intelectuales que forman dos tradiciones que forman el intelecto europeo. Uno es el judaico-cristiano, el otro es el griego-romano. O sea, uno es más bien la filosofía griega y la modificación romana, y el otro es la religiosidad judaica y la cristiana, que de hecho dicen que existe el comentario de que el cristianismo es judaísmo platonizado o neoplatonizado. Quizá en otro curso lo explicaré, pero entonces, en términos de el cristianismo, no del judaísmo, pero en términos del cristianismo está la mente y está el cuerpo y el alma. Son dos cosas independientes. Descartes continúa con esa idea y la fundamenta en la ideología filosófica europea, el dualismo, cuerpo-mente. Luego pues desarrollamos en las ciencias la idea del reduccionismo, la idea de que se podía, gracias a Descartes, de que se podía entender un sistema reduciendo nuestro estudio enfocando nuestro estudio a través de una reducción de sus partes. Queremos entender cómo funciona un reloj. Vamos a estudiar todas las partes. Vamos a seguir dividiendo e investigando hasta que encontremos las partes indivisibles del reloj. Y una vez que tengamos esas partes y entendamos cómo funcionan esas partes, volvemos a comparar el reloj. ¿Okay? O sea, es el modelo mecanístico, porque para Descartes estaba el alma era una cosa aparte, entraba en el cuerpo a través de la glándula pineal. No sé por qué escogió esa, nadie sabe por qué. Pero bueno, puede haber dicho el trasero y le hubiera valido lo mismo, pero está la otra punta, o sea, que no sé. Además quizás les parecía una grosería que entrara por el trasero, pero la idea amerita que entre por el trasero o que salga de ahí. Entonces, para él todo lo material, los animales, todo eran mecanismos. En esa época se hacían muchos relojes de pajarito y les gustaban hacer mecanismos, pisas aquí en una manguera, la presión del agua hace que el monigote se mueva y estaban haciendo investigaciones anatómicas de los reflejos. Tienes una rana, tienes la pierna de la rana, estimulas eléctricamente al nervio y aunque pues solamente la pierna, le estira la pata, etc. Y se piensa que todo lo que es el cuerpo es un mecanismo. Y de hecho el término se queda junto y se perfecciona la idea con Newton y suele ser el término the Clockwork Universe, el universo del reloj, ¿sí? Como si fuera un reloj. Entonces no entra el concepto de interdependencia hasta mucho más tarde, y para que logre tomar auge ese concepto, tenemos que eliminar la idea de que la vida o la mente sea algo aparte del cuerpo, ¿okay? En vez de una propiedad emergente. Para poder aceptar las propiedades emergentes, tienes que valorar, reconocer la interdependencia. Conceptos, por ejemplo, como la sinergia, ¿sí? La sinergia, que la combinación, la operación de unas partes va más allá que simplemente las características individuales de cada parte.
Ok. Bueno, vamos a tomar un descanso.